Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado a través de diputado.tv. Les quiero agradecer que nos sigan a través de las redes sociales y que nos manden sus preguntas y comentarios. Y les quiero recordar que estamos transmitiendo desde el módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño Ambriz, quien es diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien nos cede este espacio y es una sección de su barra de programación. El día de hoy tenemos un tema muy importante del cual nos hablará el licenciado Juan Mario Mondragón, quien es conductor de este espacio televisivo. Juan Mario, bienvenidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Pues de nuevo cuenta aquí en este programa, en esta emisión de Pregúntale a tu abogado. Y como todos los viernes, nos es muy grato presentar a personalidades de alto nivel. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos al doctor Samuel González Ruiz. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto estar aquí en este módulo. Bienvenido, doctor. Y pues listo, hay que preguntarle al Siéntase abogado. como en su casa. Hay que preguntarle al abogado. Así es. A nombre del diputado Jorge Gaviño Ambriz, de Jorge Cervantes y un servidor, bienvenido a este programa, que por supuesto vamos a tocar un tema muy importante relacionado a temas de carácter internacional y que tiene un impacto a nivel nacional. Hoy vamos a tocar el tema sobre los diferentes criterios que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestra máxima tribuna a nivel nacional, sobre la defensa adecuada que establece el artículo 20 constitucional y que obviamente el especialista que tenemos hoy en día, en esta noche, nos va a platicar al respecto. Cabe señalar que el doctor Samuel González Ruiz es catedrático de nuestra máxima casa de estudios. Imparte actualmente la cátedra de justicia para adolescentes y también otras materias. Pero doctor, entrando ya en materia sobre la defensa adecuada que establece el artículo 20 constitucional, implica tratados internacionales, implica también reformas constitucionales del 18 de junio del 2008, del 10 de junio del 2011, relativa al sistema de justicia procesal penal acusatorio y de derechos humanos. Todas esas reformas, ¿sí? Esas reformas se van a llevar a cabo en esas discusiones que tiene la Suprema Corte. ¿Qué es la defensa adecuada? Bueno, yo creo que tenemos que entrar a lo básico, a lo que es una teoría garantista del derecho penal. Recordemos que el derecho penal, según sostiene nuestro maestro Luigi Ferrajoli, requiere una serie de contenidos mínimos para que pueda hablarse de un derecho en el cual una sociedad justifica la sanción a una persona mediante pues seguir una serie de principios para lograr que esa sanción sea una sanción conforme pues a los más altos estándares internacionales. Uno de los principios, de los 10 principios que postula Ferrajoli, pues es que no hay delito sin ley, no hay pena sin ley, no hay, desde luego, o no debe haber un delito si no hay un daño, no debe haber un daño, no debe haber daño si no hay culpa, y en fin, una serie de principios de corte de derecho penal sustantivo, pero también hay una serie de principios de derecho penal adjetivo en sus 10 elementos que establecen un sistema garantista. Entre ellos, que no puede fijarse la culpa sin un juicio. Para que haya un juicio tiene que haber una acusación, para que haya una acusación tiene que haber prueba, y para que haya prueba tiene que haber defensa. La defensa es un elemento central porque en un proceso adversarial se requiere desde luego que haya una contrastación entre la acusación que tiene el fiscal, la policía y la víctima contra una persona
y esa persona requiere defensa. Nos referimos al derecho de audiencia. Nos referimos al derecho de audiencia garantía. como una garantía, desde luego, pero algo más, nos referimos a la necesidad que, como lo establece las convenciones internacionales de derechos humanos, la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, requerimos una defensa que sea defensa, un abogado que sea capaz de defender a la persona que está siendo acusada. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si no tenemos defensa, si la defensa es, por ejemplo, comprada por una de las partes, por el fiscal, por el policía. Como en el caso de Florén Cassés, el muy llamado caso, por violaciones al procedimiento, salen libres. Al debido proceso. Al debido proceso, salen libres al final bueno, pues ya al final del proceso, ¿no? Así es. El procedimiento. Así es, ahí Por hubo un amparo. una falla en el debido proceso. Y acaban de dejar a otros secuestradores incluso libres. Efectivamente, a esto se refiere esto que estamos comentando esta vez. En el caso de Florence Cassés le dieron un amparo liso y llano. En el caso de estos secuestradores les dieron un amparo para efectos. Perfecto. Y ese es el punto que tenemos que analizar el día de hoy, que es nuestra propuesta. Doctor, con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, el artículo 20 constitucional cobra mayor vigencia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en unas emisiones anteriores a este programa hablamos de la famosa cartilla de derechos que acaba de emitir la Policía Federal Preventiva o la PFP, que se la leen a las personas que son detenidas y finalmente nos remiten al artículo 20 constitucional. Y ¿no? que inclusive cuando uno va a una agencia del Ministerio Público también le presentan Esa carta de derechos. y le hacen firmar a la Esa persona carta de que derechos. la hace de su conocimiento. Vamos hacia un código penal único, un código de procedimientos penales Penales único. Nosotros en la Asamblea Legislativa estamos ahorita en plena discusión sobre el Trabajando Código en de Procedimientos Penales, trabajando en ello. Doctor, me gustaría saber sus comentarios sobre esa cuestión. Bueno, pues este punto es claro. Estamos yendo hacia un Código Procesal Penal único. La reforma pasó ya por la Cámara de Senadores, entró a la Cámara de Diputados, hace 2 o 3 días se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma constitucional y de justicia en trabajos únicos, y bueno, va a haber un periodo de sesiones extraordinario para hacer esta reforma constitucional. Faltaría después de que fuera aprobada por los estados para que pueda después ser declarada como parte integrante del constituyente permanente, pero se está discutiendo ya en este momento también en la Cámara de Senadores sobre un Código Procesal Penal único. Doctor, le comento que actualmente en la Asamblea Legislativa estamos nosotros discutiendo la creación del nuevo Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal. No estaríamos en un contrasentido, porque bueno, pues va a haber un solo Código de Procedimientos Penales a nivel nacional, y si nosotros emitimos o se aprueba este nuevo código, que está ahorita en los arbores, estamos en ello, en la discusión, precisamente el lunes y martes tenemos por ahí nosotros algunas sesiones de trabajo para hacer algunas observaciones, ¿no estaríamos, digo, en un contrasentido en ese aspecto? Bueno, indudablemente que lo que va a hacer la reforma constitucional cuando sea aprobada, en el momento en que sea aprobada, pues es legislar, de establecer una norma constitucional que en el artículo 73, fracción 21, determina que la materia procesal penal pues es competencia del Congreso de la Unión, estableciendo un Código Procesal Penal único. Entonces, yo no diría que es inútil lo que están ustedes haciendo en la Asamblea. Es interesante, pero porque además es una buena discusión, pero la consecuencia de la aprobación de esa reforma constitucional es que el Congreso tendría la facultad para emitir un solo Código de Procedimientos Penales únicos, y quedarían abrogados los demás. En este momento hay una comisión técnica en el Senado de la República, dentro de la Comisión de Justicia, en la cual muchos expertos estamos participando, dando ideas de cómo debe ser el Código Procesal Penal único de corte acusatorio. Así es. Y esa es, digamos, la reforma del 18 de junio del 2008, te establece precisamente
las normas básicas que tiene que El tener lineamiento, las bases, ¿no? exactamente de la reforma constitucional en materia del proceso penal único. Y regresando pues a este Regresemos punto al tema, doctor. de la Mario, defensa sí, sí, adecuada. una pregunta interesante. ¿La defensa adecuada o la adecuada defensa? Se hablaba o se habla en el 20 constitucional que puede ser la defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza. En Tenemos el que tomar modelo. en consideración que en algunas partes de la República, pues la gente no tiene acceso a un abogado. Eso es una cosa muy importante. Yo creo que ahí se está tocando un elemento importante en la discusión. Veámoslo históricamente. No cabe duda que a partir de la reforma constitucional del 18 de junio y en los lugares donde ya hay proceso penal acusatorio, la norma es clara, debe haber una defensa adecuada por abogado. ¿En dónde? En el proceso penal y en el momento mismo en el que la autoridad ministerial quiere tomar una declaración, debe haber un abogado que la persona tiene derecho a designar, o bien se lo va a nombrar el Ministerio Público, el Estado. Se supone que, bueno, el tema parece muy sencillo. De hecho, es texto constitucional, las fracciones octava y novena del artículo 20 constitucional. Pero recordemos, si no mal recuerdo, hasta ahorita hay 3 estados de la República que están llevando a cabo la implementación del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio. Para quienes nos están viendo en este momento, los demás estados de la República que no tienen implementado este nuevo sistema de justicia penal, hagamos una diferencia, como es en el Distrito Federal. Tenemos el sistema inquisitivo o mixto y el sistema acusatorio. La diferenciación de una y otra. Se supone que una defensa adecuada ya está desde el constituyente del 17, esa defensa adecuada. Se mencionó en un principio ese apartado en el sentido de que menciona los 3 supuestos, inclusive un cuarto, un defensor de oficio, en caso de no tener la persona de su confianza, el abogado que lo está representando. Pero, ¿qué pasa con el nuevo sistema de justicia procesal penal? Es que yo creo que ese es un elemento muy importante. Por eso comentaba que en la regla constitucional que está en el nuevo artículo 20, es muy claro que requiere una persona, un abogado, para que haga la defensa. Y esa regla es una regla completa. Ahí no hay problema porque ya el constituyente permanente estableció para el futuro cómo va a ser. Ahora, el texto que acaba de leer don Jorge es un texto que surge en 1993. ¿Sí? O sea, es el texto vigente para el Distrito Federal y muchos otros estados del país, y surge en 1993, porque antes no había el derecho a estar con abogado, ni tampoco con persona de confianza. Entonces, la policía o el Ministerio Público podrían interrogar a las personas sin abogado o sin persona de confianza. Y este texto es un texto más garantista que la práctica de la Constitución norteamericana. En la Constitución norteamericana, la interpretación que hace la jurisprudencia norteamericana, con la famosa cláusula Miranda, exige que la policía o el fiscal le diga a la persona que tiene el derecho a permanecer callado, que todo lo que diga puede ser usado en su contra y que tiene derecho a llamar a su abogado. Tiene el derecho a llamar a su abogado, a llamarlo. Nada más que, ¿cuánto cuesta un abogado de los Estados Unidos? Sí, por hora. $100, $200, $300 por hora. Entonces, ¿quién puede pagar un abogado en los Estados Unidos? Bueno, hay libros que sostienen que solamente las personas llaman a su abogado en el 7% de sus casos. Solo en el 7% de los casos. Pues es grave, ¿no? Bueno, es que ellos entienden que el derecho de la persona es a permanecer callado.
igual que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que una persona no puede ser obligada a declarar contra sí mismo ni a responder las preguntas, obligada, ¿eh? Si él lo quiere hacer, lo puede hacer. La jurisprudencia norteamericana estableció criterios muy duros a la hora de probar que las declaraciones que había dado la persona fueron hechas de manera voluntaria. O sea, es la autoridad la que tiene la carga de demostrar que no se trata de una violación, de una tortura, ni de una presión de la policía. Ahora, en el 93 se estableció esa regla, la que leímos, y obliga para protección de la persona a que tenga o un abogado o una persona de su confianza. Es una regla de protección. ¿Qué problema tenemos? Que en esas sentencias que acabamos de analizar o que estábamos comentando de la Suprema Corte de Justicia de la semana pasada, que que le dan un amparo para efectos a 8 secuestradores y a un homicida, la Corte está diciendo no puede tener una persona de confianza, se requiere abogado. Luego entonces, y ese es el gran problema que nosotros vemos, en cuántos miles de casos las autoridades locales comparecieron. Pero, doctor, la pregunta aquí surge, ¿hasta dónde llega esta cuasi defensa de la persona de confianza? ¿Nada más se ciñe a declaración ministerial? Porque, bueno, aquí Mario ha sido litigante, es litigante, usted creo que ha litigado también, igual que nosotros, y cuando llegas a un juzgado penal, ya la persona de confianza desaparece y se transmuta en un abogado, o defensor de oficio. Y eso es, yo creo que ahí, eso que acaba ahí se de decir subsana don Jorge, cualquier vicio del procedimiento. Es que lo que acaba de decir don Jorge es un elemento muy importante. Nadie dice, nosotros no lo decimos, desde luego, que no debe haber un abogado en el proceso. La defensa en el proceso debe estar completamente garantizada, porque eso es lo que te dice o sea, si no hay defensa, simplemente no hay proceso, no hay juicio, porque un requisito central del juicio es que haya abogado. Pero doctor, le platico que en la Defensoría de Oficio de este país, o de menos de la capital, no todos los abogados defensores de oficio del Estado son titulados. Y ese es un gran problema. Entonces, ahí adoleceríamos de una cuestión. Son técnicos, mas sin embargo adolecen del requisito legal. Bueno, ahí hay un gravísimo problema. Yo puedo justificar, desde luego, que se necesita un abogado para, como mínimo, para tener una defensa. Yo lo puedo justificar en el proceso. ¿Okay? Ahí yo no tengo duda que se requiere un abogado. Ahora, vamos a usar la palabra. Fíjense bien, la Constitución habla de 2 conceptos. Artículo 20 constitucional, defensa adecuada. Artículo 17 de la Constitución dice que deberá haber una defensoría pública de calidad. ¿Ok? Y la pregunta es... Bueno, la palabra calidad es muy ambigua. Igual que adecuada. Exacto. ¿Por qué? Pero dice defensoría pública de calidad. Y déjenme decirles una cosa, no solo habla de defensa penal. No, una defensa integral. Integral, o sea, para la sociedad, y no hemos, en la mayoría de los estados del país, no se ha cumplido con ese mandato constitucional que entró en vigor en el 18 de junio del 2009. Es decir, hay obligación de todas las autoridades locales de este país de tener una defensoría pública de calidad, y no existen leyes que la garanticen. En ese tema, doctor, estamos ahorita también por analizar alguna ley sobre la defensoría de oficio, pero estamos hablando de crear una institución. Así es. Una institución de defensoría pública. Así es. De todos los niveles y en todas las materias. Y en todas las materias. No, existe, pero existe de hecho, de facto. Pero existe, déjame decirte, Mario, para materia penal, que es obligatoria. Así es. Y la Constitución
Si leen bien el artículo 17, habla de todas las materias. Así es. O sea, ahí hay Sería lo interesante crear el Instituto de la Defensoría Pública Nacional. pues eso puede ser una opción. Es una opción, una opción en para donde, nosotros. bueno, tú como ciudadano, como mexicano, acurras a este instituto y tengas una adecuada defensa, o una defensa adecuada. De calidad. De una calidad, sobre todo. Una defensa de calidad. Bueno, déjenme comentarles que hay un proyecto de ley ya dictaminado y aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión que terminó en 2009, esa legislatura, que fue presentada por los diputados Lozano y Claudia Cruz, en donde se regula una Defensoría Pública de calidad federal. Nada más que duerme el sueño de los justos en la Cámara de Senadores desde hace 3 años y medio. Doctor, sé que tú eres un estudioso de esa materia. En Latinoamérica hay ejemplos muy claros. Ecuador, uno de ellos, la Defensoría Pública se ha vuelto un instituto de veras de calidad y de calidad probada, no probo. Así es. Pero déjame seguir poniendo problemas. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué implica el concepto de defensa adecuada? ¿Qué es una defensa adecuada? Bueno, si le vamos a preguntar a Cassés y a sus abogados, pues la defensa de la señora Cassés debió de haber costado unos $100 millones. Sí. Una de las defensas más caras que se han dado De la historia. en la historia, no de De este México, país, del mundo. ¿Ok? Una defensa carísima. En donde intervino incluso entes diplomáticos, ¿no? Hay un proceso de presión que todo el mundo conoce del gobierno francés y de carácter político. O sea, esa es una defensa, ¿ok? Una defensa que costó pues mucho dinero, ¿ok? Independientemente de quién lo pagó, costó mucho dinero. Bueno, Cuando la resolución se fue a unas cuestiones muy sencillas, ¿no? ¿cuántas defensas de esa naturaleza ha existido? No. Ninguna. O sea, esa es una de las defensas más caras de la historia. Bueno, a ver, todos los que hemos litigado sabemos que en una buena medida el problema de la defensa es obtener prueba. Tener prueba, porque la prueba del Ministerio Público está materializada en el modelo actual mixto, y nuestro trabajo como abogados es romper la acusación. O sea, tenemos que tirar la acusación que puso el Ministerio Público, y para eso requerimos pruebas. Así es. Y obtener pruebas es verdaderamente costoso. Entonces el gran problema que tenemos de usar la palabra defensa adecuada es de cuánto estás hablando. O sea, ¿cuánto te parece que el Estado, los peritos, cuánto te parece que el Estado debe gastar en cada defensa? Pero estábamos hablando también de un sistema forense también integrado, independiente, integrado a la Defensoría Pública. Imparcial. Imparcial, o sea, bueno, independiente como actualmente, bueno, pues depende de... Bueno, lo que pasa es que del efectivamente administrativo, llevar una buena defensa no nada más son los honorarios del abogado. No. O sea, No, son peritos. son los peritos que se tienen que ofrecer por ambas partes, Claro. en fin. Pero entrando... En la ley esta, en el proyecto de ley este que les comento que pusieron los diputados Lozano y Claudia Cruz, tú tienes la obligación de la Defensoría Pública de calidad de tener, igual que tiene la Procuraduría, Los servicios periciales, periciales, investigadores, o sea, porque si no, no puedes generar el Equilibrar, proceso de no hay equilibrio. equilibrio. O sea, por un lado tienes una Procuraduría que tiene una gran cantidad de recursos y una Defensoría Pública que no tiene, Muy limitados. que tiene los elementos más limitados en casi todos los estados, incluyendo el Distrito Federal. Entonces, ¿qué es una defensa adecuada? No lo vamos a resolver, no lo podemos resolver con un plumazo, ni diciendo es problema de abogados, ¿no? A lo mejor hay gente que no ha tenido el título de abogado, que es mejor, Técnico, como especializado. técnico, pues sí, y puede generar una mejor defensa que un abogado que aunque tiene título, pues a veces puede no tener conocimiento, no ha ejercido en el asunto. Entonces, Conozco varios.
¿qué es una defensa adecuada? No cabe duda, y ahí viene el asunto, que una defensa adecuada requiere un contexto. No podemos Integral. pedir que la defensa adecuada sea el estándar de la señora Cassés. No, claro. Y aquí hay otro problema que yo siempre subrayo en los elementos que tienen que ver con la defensa. Frecuentemente sostenemos que una buena defensa es cuando alguna gente sostiene pues que una defensa correcta es cuando un abogado o encuentra la prueba o la fabrica, ¿no? Había claro, tribunales claro. donde se dice se rentan testigos, ¿no? Pero Pasaba, no es una práctica privativa la defensa. ¿no? Eso, o incluso la autoridad ha caído Bueno, en pues estas lo vimos Una práctica muy con los testigos cotidiana. protegidos, desafortunadamente, que Recientemente. en todos estos casos. No, fíjense bien, y esto es algo que vale la pena comentar aquí, porque un abogado que pasa la línea y no solamente hace la defensa, sino que genera el delito, se vuelve copartícipe del mismo. Bueno, pues ya es, Sí, es entonces un ahí abogado ya del se diablo. vuelve, Pues, ya se vuelve ¿no? en algo más. O sea, hay una línea verdaderamente sutil en que el abogado, cuando el abogado dice cómo el cliente puede evadir la acción de la justicia, se convierte Un en delincuente. partícipe del delito. ¿Sí? Delincuente. Tomando en cuenta los tratados internacionales, porque obviamente esta reforma constitucional también le recae al tratado internacional, si no se tiene una defensa adecuada, ¿se podría decir que está violando derechos humanos? ¿Sí? La defensa tiene que ser adecuada. ¿Y a juicio de quién? Pues evidentemente esa va a ser una materia de amparo. Si en un caso una persona no tuvo una defensa adecuada, porque el abogado se vendió, porque el abogado cometió errores garrafales, porque el abogado no tenía título, la consecuencia es que puede, Los culpables, ¿no? por ejemplo, Me llama mucho la atención el término el abogado se vende. Es un término muy común en la jerga de los abogados litigantes. Algunos clientes me han dicho, oiga, ligue usted de los abogados que se vende o que no se vende. Digo, bueno, pues yo no estoy en el comercio, ¿no? No soy inalienable. Ese término de el abogado se vende, lo ceñimos en qué práctica. bueno, estoy yo hablando en un elemento meramente teórico, en este Teórico. caso, claro, o sea, para tratar de demostrar cuándo no tienes defensa. O sea, cuándo no se tiene una defensa adecuada Cuando no ofreces pruebas, y se te pasan los tenías las, términos. Cuando claro, el abogado no hace lo que No- tiene no- que no hacer, cuentas el con tu- procedimiento, con tu- el proceso. exactamente, Es o ese- bien, es entonces cuando se puede aplicar ahí alguna posible sanción por violar ese derecho humano. Bueno, ese es un punto. Independientemente el abogado de puede la, res- cometer un de la- delito. de la No, responsabilidad delito, penal, patrón, de la ¿no? responsabilidad Así es. que tiene por aceptar el cargo Así es. como defensor. Y otro más, también los tratados internacionales manejan lo que es el control constitucional, el bloque constitucional. Entonces también ahí el abogado postulante, las mismas autoridades deben ceñirse a lo que mencionan El control estos de principios. constitucionalidad es estrictamente para las autoridades, no para la defensa. El control, pero es que hay en algún momento en que una persona ciertamente puede presentar un amparo diciendo, mire usted, el abogado que yo tuve cometió este y este error, y por lo tanto me dejó sin, Indefensión. En estado de indefensión. porque mi abogado no permitió, o sea, no hizo una defensa adecuada, y esa es la consecuencia de de no tener defensa adecuada es Obviamente. esto. Violatoria de derechos Y bueno, pues hay casos, yo tengo algunos casos en el que nos han pedido que realicemos algunos amparos, precisamente porque tenemos que no ha habido defensa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algún criterio, ¿qué es lo que menciona de manera general? Bueno, yo creo que aquí viene el problema.
El estándar establecido en la nueva Constitución, en la Constitución del modelo procesal penal acusatorio, es claro. Nuestro problema está en todos los juicios que se han llevado y que se están llevando a cabo en este momento con el modelo antiguo, en donde Inquisitivo. mixto, más que inquisitivo. Decían por ahí algún otro buen invitado de nosotros, o es inquisitivo o es acusatorio. No hay mixto. No, güey, eso no es verdad, no hay modelos puros. Y el modelo que viene tampoco será puro. Claro. O sea, Ferraioli lo dice de manera clara y contundente. Lo dice así. Son modelos ideales. Y por lo tanto, no son nunca completamente satisfacibles. Así es. O sea, la justicia de los humanos es una justicia imperfecta. La Siempre justicia, como, la perfectible. justicia como un ideal. Es un ideal. La justicia no es un elemento en donde tenga fórmulas matemáticas. Pero es una meta. Es un ideal, y la Constitución tiene un modelo mexicano de proceso penal acusatorio que está definido en la Constitución y que es distinto que todos los otros modelos de Latinoamérica. Hemos tenido Ok. en la Facultad de Derecho diversos cursos sobre la experiencia en la Universidad de Lincoln, en Nebraska, de las universidades de Chile y de, Ecuador. de otras partes del mundo. Colombia. Y efectivamente, nos platicaba en su momento el procurador de Chile. Si nosotros vemos el territorio de Chile y de México, es muy pequeño. Obviamente los recursos, la infraestructura que tiene es muy diferente a nuestra realidad. Entonces, para llegar a un ideal, porque comentando en clases, vivimos en un Estado de Derecho. Luego entonces, ¿por qué son tribunales superiores de justicia? Más bien deberían ser tribunales superiores de derecho, ¿no? Estamos conforme a la letra del derecho. Pero bueno, son ideales que se tienen. Ojalá que este nuevo sistema de justicia, que esta defensa adecuada que se pretende, no nada más implementar. Consolidar. Tenemos actualmente reformas constitucionales que se tienen que implementar en toda la República Mexicana, en los sistemas de justicia penal, también en adolescentes, no hay que hacerlo a un lado. También requiere de modificaciones en las leyes secundarias en esta materia. Pero bueno, el tema es muy vasto y bueno, Sí. se nos acabó el tiempo. Doctor, muchas gracias por asistir al programa y una conclusión al tema. Sí, nosotros esperamos que la Suprema Corte de Justicia haga su trabajo de interpretación de las leyes conforme a derechos humanos, y eso significa que tiene que ponderar derechos. Por un lado están los derechos del imputado, y por el otro lado están los de la víctima y ofendido, y al final los de la sociedad en su conjunto. Y por eso nosotros estamos siempre subrayando que de lo que se trata es precisamente de procurar justicia. Lo dice el 20 de la Constitución de manera muy clara. Se trata de aclarar los hechos, se trata de proteger al inocente, se trata de procurar que el culpable no quede impune y que el daño causado por el delito Sea se resuelto. repare. Así de simple, Sencillo. pero así de complejo, Y ¿verdad? complejo a la vez. Pues doctor, muchas gracias por su intervención. Esperemos seguir contando con sus valiosos comentarios y sobre todo cincharlo aquí para que nos ayude en estos temas de las próximas reformas que se nos avecinan. Pues muchas gracias, y hay que preguntarle al abogado. Así es, pregúntale a tu abogado. Queridos amigos, pues muchas gracias. Hemos llegado al final del programa Pregúntale a tu abogado y los esperamos el próximo viernes con la siguiente emisión. Esperamos sus dudas, comentarios a la cuenta que aparece aquí en tudiputado.tv. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.